Bendiciones para todos. Quien les habla es Ezequiel. Vamos a estar compartiendo una palabra que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. Voy a estar leyéndola y le vamos a dar después una reflexión, una interpretación y vamos a analizar algunas cuestiones. Daniel 9:20 dice: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, esta profecía conocida de Daniel capítulo 9 es la profecía de las 70 semanas. Sabemos que el Señor lo dio semana por años, o sea, una semana equivale a 7 años. Por lo tanto, esas 70 semanas equivalen a 490 años. Bien, aquí nos da diferentes cuestiones a tener en cuenta. Primeramente, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Bien, le estaba hablando a Daniel cuando él clamaba y oraba y lloraba en presencia de Dios por su pueblo. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Sí? Estaba pidiendo perdón por su pecado y por el pecado del pueblo de Israel, considerando que se estaban cumpliendo los 70 años profetizados por Jeremías de cautividad en Babilonia. Esta oración hizo que Dios le traiga esta revelación y esta palabra que es muy importante y que nos habla de los tiempos. Nos da un panorama para que podamos comprender cómo fue evolucionando los tiempos y dónde estamos parados hoy en día y qué es lo que depara el futuro. En principio, como decíamos, cada semana equivale 7 días, que equivaldría a sí mismo 7 años. Por lo tanto, 70 semanas equivalen a 490 años. Hace una separación y una división entre 7 semanas, 62 semanas y otra semana posterior. Vamos a hacer esa diferencia. Después hablamos de años. Las primeras 7 semanas, que representan a 49 años, si uno lee los evangelios, cuando Jesucristo dijo: tiren este templo y yo lo levantaré en 3 días, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días, ellos le dijeron: hemos tardado 46 años en levantarlo y tú dices que en 3 días los podrás levantar. En realidad se equivocaron, eran 49 años, ¿sí? Y ahí podemos ver que se referían a estas 7 semanas de Daniel, la reconstrucción del templo. Y asimismo, 62 semanas que representan en total, entre esas 62 semanas y las 7 semanas que mencionamos un momento atrás, sumamos 69 semanas, que si hacemos la cuenta nos va a dar 483 años. Bien, esto es muy importante. Si nosotros analizamos en qué momento fue dada la profecía a Daniel, que fue aproximadamente en el año 525 a.C.,
¿En qué momento fue dada la orden para restaurar Jerusalén, así como está especificado en la profecía? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas, esos 483 años. Vamos a poder ver que en el año 467 antes de Cristo fue dada la orden por el rey Artajerjes. Esto lo pueden googlear, lo pueden buscar en los libros de historia, y ese decreto fue firmado en ese periodo, a principios del año 467 antes de Cristo, y días después, aproximadamente cerca de octubre, cobró vigencia y comenzaron a trabajar. Y dice que iba a ser restaurada en tiempos angustiosos. Sabemos que en tiempos de Nehemías, cuando comenzaron a edificar los muros, trabajaron en tiempos angustiosos porque trabajaban algunos y otros sostenían la espada y esperaban ser atacados, y estaban rodeados en ese tiempo, digamos, por enemigos que no querían ver a Israel recuperarse y levantarse nuevamente. Bien, entonces entendemos que si hacemos la cuenta, vamos a llegar específicamente al momento en que Jesucristo, ya 27, 28 años después de haber nacido, en ese año específicamente, entra a Jerusalén montado en un pollino de asna, lleno de la gloria de Dios. ¿Y qué decía? Ven David, ¿no? Hosana el que viene en el nombre del Señor. Ven Mesías. Así le gritaban con las hojas de palmas y las hojas que tenían, alabando y glorificando a Dios, sabiendo que Él era el Mesías. Muchos creían, muchos dudaban, muchos cuestionaban, pero todos en ese momento, cuando lo vieron entrar a Jesús, gritaban a alta voz y con alegría y con gozo, con fervor, ven Mesías, ¿no? Mesías. Siempre en esta celebración esperaban al Mesías. ¿Sí? En cada una de las festividades del Señor, en aquellos días, esperaban al Mesías. Por lo tanto, es importante entender que cuando Él entró a Jerusalén, en aquel momento se cumplió la profecía. Y se cumplieron los 483 años exactos desde que el rey Artajerjes pronunció el decreto para que Jerusalén pueda ser nuevamente reconstruida y que el Mesías entrare nuevamente a Jerusalén. Acá podemos ver el cumplimiento de la palabra, de la profecía, y podemos ver cómo Dios ordena los tiempos. Dice, y después de esto se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, eso lo dejamos para después. Después de eso, después que se cumplan las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías, tal cual fue un poco tiempo después. El Mesías fue entregado, mas no por sí, por nuestros pecados, y como sabemos y conocemos la profecía y la historia, Jesucristo se entregó a sí mismo como cordero, fue llevado al matadero y murió por nosotros, cumpliendo así la profecía de Daniel capítulo 9 de las 70 semanas. Jesucristo, cuando estuvo y le decían, Señor, ¿cuándo será el tiempo del fin y de tu venida? Él dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba también considerando esta misma profecía que dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta profecía se cumplió, y en el año 70, Jerusalén, Israel, el templo, Jerusalén específicamente, terminaron destruidos. No quedó realmente piedra sobre piedra, tal cual Jesús había anunciado antes. Bien, ¿qué es lo que resta? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A qué se refiere? Bien, acá podemos analizar profundamente y hay que mirar las diferentes versiones, porque hay algún problema
de sintaxis, ¿no? Si lo analizamos detenidamente, el versículo 26 y el versículo 27, podríamos pensar que el que confirma el pacto con muchos es el propio Mesías. Sin embargo, si miramos las diferentes versiones, vamos a entender que no se refiere al Mesías, sino que se refiere a ese príncipe, al gobernante que se va a levantar en esa última semana. Un gobernante mundial a quien lo conocemos como el hijo de pecado, el anticristo, el pastor inútil, tiene muchos nombres que podemos mencionar, se levantará y confirmará el pacto. Ahora vamos a hablar de ese pacto y qué es lo que va a suceder luego de que acontezca esto. Primeramente, a tener en cuenta, dijimos que se cumplieron 69 semanas y resta una semana más. Sabemos que una semana representan 7 años. ¿Y cuándo dará el inicio a esos 7 años? Hay una señal fundamental. Podríamos hablar de arrebatamiento, de hecho tiene toda la cordura, digamos, en lo que es la línea de la palabra, pero por sobre todo vamos a hablar de esta profecía, en la confirmación del pacto. La confirmación del pacto trae directamente la ira de Dios sobre la tierra, y esto lo vamos a leer y lo vamos a analizar desde Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6. Isaías 24, en minutos se lo leo, vamos a ver lo que representa el pacto para Dios. 24, 5 y 6. Así dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron sus leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ahí está hablando de gran tribulación. ¿Por qué? Por 3 cuestiones muy importantes. Se contaminó la tierra porque traspasaron las leyes, y estamos hablando exclusivamente de Israel, nuestra nación amada, por quien oramos, a quienes amamos profundamente y deseamos lo mejor, su redención, para cuando venga el Mesías, venga a traer la salvación al pueblo de Israel. Pero lo que aquí nos enseña la palabra, nos instruye, es que el pueblo de Israel traspasó sus leyes, falsearon el derecho. Eso lo podemos ver. Podemos analizar Israel y hoy vemos la cultura LGBT caminando por las calles sin ningún problema, la aceptación al pecado y también la rebeldía en contra de Dios en absoluto en Israel. Hay muy poco pueblo que permanece firme y permanece fiel y es entendido y aún sigue cumpliendo las leyes de la Torá. Pero Israel en Medio Oriente es la nación con mayor ateísmo, con mayor, digamos, incredulidad hacia Dios. Todo esto está pasando en Israel y de hecho la palabra lo dice en el libro de Apocalipsis, la llamada Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra, Jerusalén. A ese punto está llegando Israel por su desobediencia y su corazón que no quiere aceptar la gracia de Dios y a nuestro gran Mesías Jesús. Bien, y falta algo, falsearon el derecho. De hecho ya se está aceptando la ley del aborto, entre otras leyes más. Sabemos que esto es desagradable a Dios, pero que lo hagan en su tierra, en Israel, es algo terrible. Quebraron el pacto sempiterno. Y esto es un punto crucial para la entrada a la gran tribulación. ¿Por qué motivo? Quebrar el pacto sempiterno es quebrar el pacto que Dios estableció con Abraham. La tierra que Dios le entregó por todas las generaciones, por 1000 generaciones. Y Dios cumple sus promesas y hace su voluntad por sobre la voluntad de los hombres. Por lo tanto, el día que Israel quiebre el pacto sempiterno será un día terrible, un día en el cual el mundo ha de lamentarse
por lo que ha acontecido. Lo que suceda en Israel detonará en el mundo entero. ¿Qué significa entonces romper el pacto sempiterno? Dios le dio a Abraham toda esa tierra para su descendencia, para todo su pueblo, el pueblo de Israel. Y significa entonces romper el pacto sempiterno, dividir la tierra de Israel. Sabemos que hoy en día está en una situación límite donde la Franja de Gaza, Hamás y todas las naciones vecinas están en contra de Israel, y la solución que proponen es la división de la tierra. Esto realmente es lo que suena hasta difícil de escuchar. Intentan romper este pacto. Y eso no se puede romper. Israel tiene que defender la tierra que el Señor le entregó a propio derecho, ¿no? Porque se lo entregó a Abraham. Es la tierra de Israel. Y Dios defenderá a su pueblo. Pero el día que se establezca este pacto, donde este hombre, el hijo de pecado, establezca un pacto con Israel y rompan la tierra de Israel y cedan la tierra para otra nación, comenzará el final de todas las cosas, sea con el hijo de pecado o sea aparte. Cuando firmen ese tratado y rompan el pacto sempiterno, el mundo se verá en una desolación terrible y comenzará el fin. Entendemos y comprendemos que la iglesia de Cristo no debería estar en la tierra en ese momento, que para ese momento la iglesia del Señor tiene que volar al cielo. Aquí hablamos del arrebatamiento, que el Señor va a venir sobre las nubes del cielo a buscar a su pueblo, porque Dios no nos ha puesto para ira. Esto dice Apocalipsis 3:10. Y Dios desatará su ira sobre la tierra y pondrá fin, va a cumplir esta palabra que estábamos hablando de las 70 semanas. Le va a poner fin al pecado, fin a la prevaricación, va a traer la justicia perdurable, lo que tanto el mundo necesita, pero no va a ser fácil. Va a durar 7 años de gobierno de un hombre que será terrible y que no permitirá que se nombre el nombre de Dios y se alabe el nombre de Jesucristo. Todo lo contrario, perseguirá a la iglesia y hará que se rebelen contra Dios. Mas los que quieran permanecer fieles al Señor serán entregados a la persecución y a la tribulación de una manera que nunca se ha visto, y tendrán que sufrir y derramar su propia sangre para alcanzar la salvación. Por eso, esténse preparados y atentos para que usted no sea parte de ese momento, porque será muy difícil y será muy costoso poder superarlo. Es el momento de buscar a Dios, es el momento de entregar el corazón, es el momento de limpiar las vestiduras y estar preparados y firmes, porque en cualquier momento va a sonar esa trompeta. Yo les estoy enseñando esto o les estoy hablando de esto, quizás ya lo sabe, pero para que entienda, si usted ve las noticias, que todo se está preparando y todo se está armando para que lleguemos a ese final. Podemos analizar Ezequiel 38 y ver la profecía de Gog y Magog, como también está entrando en su cumplimiento, como la tierra de Irán va a atacar a Israel dentro de poco, y va a ser el comienzo de una guerra terrible en combinación con Rusia y otras naciones más, Etiopía, y van a hacer mucho daño a Israel. Pero Israel no va a desaparecer. Israel va a permanecer, y va a permanecer hasta el último tiempo con sus devastaciones. Dios está con Israel y hoy Dios está con su pueblo. Dios te está llamando para que limpies tu corazón y te prepares. Todo está a punto de acontecer. Ya no queda mucho tiempo. Estamos llegando al final de todo. Las profecías se están cumpliendo día a día. Si tú miras las noticias, verás que ya está escrito hace miles de años atrás. Todas las profecías que Dios ha establecido para este tiempo se están cumpliendo, y nos acercamos al final de todo, y esperamos con todo nuestro corazón nuestra esperanza bendita, que es aquel día glorioso del arrebatamiento que la iglesia espera.
Y tú también tienes que esperar, porque bienaventurados son los que lo esperan. Él viene por aquellos que lo están esperando, por los que intentan y se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios, permanecer con sus vestiduras limpias, en una comunión profunda con el Señor, comunión con el Espíritu Santo, en oración, siempre escudriñando las Escrituras, en ayuno, en una búsqueda verdadera y en santidad, tener una vida santificada, lejos del pecado. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Esto tenemos que entender. Hoy la iglesia se ha vuelto apóstata en absoluto. Una iglesia que realmente le cierra el corazón al Espíritu, a la voluntad de Dios y busca lo del mundo. Y ensucian la iglesia de Cristo con cosas del mundo. Y esto hace que el pueblo de Dios se vaya alejando de su Dios y se vaya entibiando. Y esto es lo que sucede. En Apocalipsis nos dice que los tibios Él los vomitará de su boca. Por lo tanto, tenemos que permanecer firmes y despiertos, velando, llenos del Espíritu Santo, para que aquel día nos halle con gozo, con amor hacia Él y preparados para poder volar con Él para siempre. Entendamos estas cosas. Así que yo los invito a poder seguir interpretando las Escrituras, buscando la verdad de la palabra, y analice, aprenda las profecías, leas los profetas, introdúzcase para que cuando vea las noticias usted sepa, así como dijo el apóstol Pablo, vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros podemos ver claramente lo que ha de acontecer, lo que está aconteciendo, y podemos entender que realmente ya queda muy poco tiempo. Estamos en el final del final. Ya estamos en el final de la recta final y estamos viendo el horizonte. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué más vamos a esperar para estar en la presencia de Dios y bien preparados? Espero que esta palabra te sirva, espero que puedas analizar y que te puedas preparar y que estés listo para aquel día, para que puedas volar con el Señor y que puedas hallar tu salvación, que es lo más importante por sobre todo lo que puedas alcanzar en esta tierra. Es lo del cielo y es tu salvación. Así que Dios le bendiga mucho y nos encontraremos en el siguiente video.